Me hacen esta pregunta: ¿hay algo que se pueda hacer para dejar de pecar? Ayúdeme, usted que conoce más de Dios. Yo respondo: tu pregunta es breve, pero provoca ir a aspectos centrales de nuestra vida de fe. Dios nos ha creado por amor y a su imagen y semejanza, pero desde el principio de la creación, el diablo sedujo a Adán y Eva, quienes pecaron, apagando en su corazón la confianza hacia su Creador y desobedeciéndole, quisieron ser como Dios, pero sin Dios y no según Dios, con lo que perdieron la gracia y la justicia originales. A causa de la unidad de origen de todos los seres humanos, nacemos privados de esos dones, de la santidad y de la justicia originales. O sea que nacemos con el pecado original. Es un pecado no cometido por nosotros, no es un acto personal, pero esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. Sin embargo, Dios no deja de amarnos. Dios Padre envió a su Hijo, que nos redimió, haciéndose hombre, ofreciendo la gran noticia del amor misericordioso de Dios fiel, predicando la conversión, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Con el bautismo se nos borra el pecado original con el que nacemos, pero nos queda la concupiscencia, o sea, la inclinación al mal. Heridos en nuestras propias fuerzas naturales, sometidos a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte e inclinados al pecado. Ya en la vida posterior al bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación para la conversión de los bautizados. Hay dos tendencias opuestas en nuestra vida y que están en nuestros pensamientos, palabras y obras. La tendencia alimentada por Dios y que nos lleva a la verdad, al bien, a la santidad, y por otro lado, la tendencia alimentada por el diablo y que nos lleva a la mentira, a la maldad, a la perdición. El pecado es dejarnos seducir por el diablo, pero el pecado no viene por pensar o sentir, sino por consentir esa seducción del diablo. En la oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, nos dice que pidamos al Padre no para que nos quite la tentación, sino que nos sostenga para no caer en la tentación. Todos somos pecadores, repite con frecuencia el Papa Francisco. Sin embargo, también todos tenemos al alcance la gracia salvífica de Dios en Jesucristo. Dice igualmente el Papa Francisco: Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. No nos cansemos entonces de reconocer humildemente nuestros pecados, ya sea por el mal que hemos hecho o por el bien que hemos dejado de hacer, pero también para acudir a Dios y pedirle perdón, el cual significa gracia y fortaleza para vencer la tentación en una siguiente ocasión. Jesucristo nos llama a la conversión, que es una tarea para todos los bautizados y para toda la vida, porque formamos parte de una iglesia de pecadores, pero también llamados a la santidad. Tomemos como ejemplo la lista de los pecados capitales. Se llaman capitales porque dan origen a muchos otros pecados y vicios. Al mencionarlos, conviene también tener en cuenta las virtudes para contrarrestar y superar esos pecados capitales. Y son: primero, la avaricia, es el deseo de acaparar bienes, pues la virtud contraria es la generosidad, es dar con gusto de lo propio, bienes materiales, conocimientos, tiempo, a los que necesiten. Segundo pecado capital, la gula, es el deseo y consumo desordenado de la comida y bebida, virtud que contrarresta la gula, la templanza, es la moderación en el comer y en el beber. Tercer pecado capital, la lujuria, es el placer sexual desordenado, virtud que supera la lujuria, la castidad, es el control del apetito sexual. Cuarto pecado capital, la soberbia, es el deseo de superioridad y de alto honor y gloria, virtud que nos ayuda a superar la soberbia, la humildad, es reconocer que nada somos ni tenemos que no venga de Dios. Quinto pecado capital, la ira,
es la reacción colérica ante un daño, dificultad o contrariedad. La virtud para contrarrestar y superar la ira es la paciencia, o sea, soportar con paz y serenidad las adversidades. Sexto pecado capital, la pereza, es el desgano en las obligaciones o ante los bienes espirituales. La virtud para superar la pereza es la diligencia. Es el cuidado y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. Séptimo pecado capital, la envidia, es el deseo o resentimiento de las cualidades, bienes o logros de otros. La virtud para superar la envidia es la caridad, es procurar el bien de los demás. ¿Qué cosas ha dispuesto Dios para ayudarnos a vencer los pecados capitales? Desde luego, ejercitarnos en las virtudes que contrarrestan y superan esos pecados capitales. Segundo, las gracias que Dios constantemente está regalándonos, pero que muchísimas veces despreciamos. Todo impulso para ser casto, humilde, generoso, diligente, caritativo, es una gracia divina. El no aprovechar esos impulsos es desperdiciar las gracias que Dios nos da. Tercero, los sacramentos. Ya después del bautismo, la confesión, para confesar los pecados capitales, para sabernos perdonados y para recibir las gracias específicas que nos llevan a perseverar en las virtudes opuestas a esos pecados. Y la comunión, desde luego, que nos nutre y nos da la fortaleza interior para la virtud. Cuarto recurso, la oración, que nos fortalece también en la lucha interior contra los pecados capitales. Dentro de la oración, desde luego importante la Eucaristía, y también un arma muy poderosa es el rosario, que lo tenemos al alcance y podemos rezarlo en muchas partes, en la calle, en el campo, en el cerro, mientras vamos viajando, y es invocar a la Santísima Virgen María y con ella invocar a Cristo Jesús. Quinto recurso, el ayuno, la mortificación, nos ayudan al vencimiento de nosotros mismos, de nuestro egoísmo. Y por último, entre algunos aspectos que sugiero, las obras de misericordia, cuando sabemos olvidarnos de nosotros mismos y nos concentramos en la forma de ayudar a los demás. Tengamos en cuenta que las personas santas no son las que nunca pecan, sino las que más reconocen su pecado y se esmeran en transformar su corazón y su vida con la gracia de Dios. Así que ten ánimo y esperanza en crecer como persona veraz, justa, amable, caritativa, servicial.